En otra traducción dice, al principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Y esta es la explicación de esa palabra Logos, o de la palabra verbo, que al principio pues no se puede quizás entender, ¿verdad? Pero hay que profundizar en ello, ¿no? Decíamos nosotros que el problema del ser humano para creer que Cristo es Dios o que Él bajó del cielo es porque Él se encarnó. Entonces, al encarnarse y nacer de esa muchacha llamada María, pues la gente, ¿verdad?, se pregunta, ¿verdad?, ¿cómo ha sido eso? ¿Entiende, hermano? Y entonces, pues, yo me gozo porque cuando yo medito en la conversión mía a Cristo, que no me convertí yo, sino que Él me convirtió a mí, yo veo la facilidad en la que yo me entregué a Él. No puse peros y dije, ¿será esto de Dios? ¿No será esto de Dios? ¿Dios existe? ¿No existe? No, Él me tocó internamente y yo salí para la iglesia. Y los cambios se dieron en esa semana. Cambios que no los hace uno, ¿no? Sino que los hace el poder de Jesucristo. Así es que es importante entender, ¿verdad?, que la palabra de Dios es necesario que todos la leamos. 1, 2, que la estudiemos. Toda la vida. Y de esa manera el Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento y aprendemos. Entonces Cristo se encarnó porque ya desde antes de la fundación del mundo también el Padre tenía el plan ya hecho. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. De manera que Él sabía que el ser humano que Él iba a crear iba a apartarse de su voluntad. Y de manera pues que ella tenía ya al Cordero desde antes de la fundación del mundo para que Él su vida por la humanidad y enviarlo en el tiempo específico que Él lo tenía también en su plan, ¿no? Que nosotros pues al ver el calendario decimos hace, ¿verdad?, un poquito más de 2022 años o menos, ¿verdad?, que es donde Cristo viene y la historia, ¿verdad?, se parte, y entonces pues aproximadamente hace 2022 años Cristo vino a la tierra, ¿no? Naciendo de una muchacha virgen, como veíamos ayer en Isaías 7:14. He aquí la virgen concebirá un hijo, ¿no? Profecía dada por Isaías 700 años aproximadamente antes que se cumpliese. Todo eso es una base sólida para entender que la Biblia es la palabra de Dios. Y que nosotros no estamos engañados, ni hemos sido engañados por nadie. Amén. Estamos en la verdad. Estamos en Cristo. Amén. No estamos en la mentira. Estamos en la verdad. De manera que eso es muy importante saberlo, que tenemos vida eterna porque Cristo vino a dar la vida por los pecadores, como decía Pablo, siendo yo el primero. Amén, hermanos. Así que Él se encarnó para revelar al Padre. Y esto, ahí están los versículos ahí en esa pantalla que dicen eso, ¿no? Amén. De manera que es importante pues entender, ¿verdad? Y no crea que solamente porque ya vimos esto, usted ya lo sabe. No, tiene que investigar más, ¿no? Pero sí le da una luz, ¿verdad? Una luz para que usted pues entienda lo glorioso que es de verdad estudiar la palabra de Dios. Amén. Que se estudia toda la vida, toda la vida. El cristiano que no lee la palabra de Dios va a la deriva, pierde la brújula. El cristiano que no lee la palabra de Dios, a menos que la persona tenga dificultades para leer, pero para eso hay personas que saben la palabra para que se las enseñen. Amén. ¿Me entienden? 1, 2, estamos en el año 2022, donde ya la Biblia hace unos años atrás se vende en CD. ¿Verdad que sí? Amén. Y ahora en el teléfono que usted tiene también, usted puede bajar la Biblia y la escucha también. Y si no la baja, se va a YouTube y pone la Biblia hablada y ahí la está escuchando. O sea que, amén, este conocimiento de la ciencia, ¿verdad?, nos ha venido a bendecir también.
Que si a algunos le dan mala función, esos serán ellos. Pero al menos nosotros le sacamos provecho. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Así es que hoy debería ser más bien la enseñanza de la encarnación de Cristo, ¿verdad? Pero por los hermanos tiernos que tenemos en el Señor. Aquellos que ya saben, pues no vinieron, ¿no? Porque ellos ya saben todo, ¿verdad? Pero hicimos la invitación para eso, ¿no? Pero yo les digo a ustedes que quieren aprender, Amén. así como yo, ¿no? Yo soy un discípulo todavía. Soy un alumno, ¿no? Y me gusta aprender. Entonces hoy vamos a hablar de la doctrina de la Trinidad. De la doctrina de la Trinidad. Que también es otra doctrina, ¿verdad? Bastante difícil de explicarla, porque la palabra Trinidad no está en la Biblia. ¿Me entienden? Hermanos, la palabra Trinidad no está en la Biblia como doctrina. Pero al estudiar la Biblia nos damos cuenta que está implícita ahí. O sea que hay que investigar, hay que estudiar, como las leyes de la naturaleza, que Dios las creó desde un principio, pero el hombre las ha descubierto. ¿Cómo? Investigando. ¿Entendieron, no? Amén. O como algunas plantas medicinales, ¿verdad? Que cuando la gente vio una hoja, no decía ahí, esta hojita sirve para esto, no decía nada de la hoja. Pero vinieron ellos y investigaron y probaron, y dieron cuenta que hay plantas que son medicinales. Amén. De esa misma manera, la Biblia, ¿verdad? La Biblia está la doctrina ahí, pero hay que sacarla. Amén. Bueno, ¿verdad? Si hablamos del vestuario, pastor, y el vestuario no está, no, que la mujer vista recatadamente, eso está claro ahí. ¿Verdad que sí? O no robarás. ¿Cuándo entienden no robarás? ¿Cuándo saben eso? Ya saben qué significa no robarás, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Todos? ¿Habrá uno que no sabe qué es robar? Amén. Yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Esa agarrarse lo que nos dé uno. ¿Verdad que sí? Y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Cómo gente llena de maldad en sus corazones, debido, ¿verdad?, a esos demonios que están en las personas, hacen que hasta maten a la gente por nada. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿verdad? ¿Cuántos saben que es mentir? Amén. ¿Verdad? Eso entra en la doctrina de la Biblia, ¿no? No mentirás. Entonces eso es bien fácil entenderlo. También no adulterarás, no fornicarás, ¿verdad? No dirás falso testimonio, ¿verdad? O sea, no acusarás a nadie si tú no estás seguro de lo que estás diciendo de la persona, ¿no? Entonces todo eso es clarísimo. Pero lo que es la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Tampoco podemos ir al Antiguo Testamento y citar Génesis 1:26 y decir, ahí está la Trinidad. No. ¿Por qué? Porque y eso lo hacemos la mayoría de los cristianos desde que yo tengo razón de estar en el Señor. Pero como le pasan los años, ¿verdad? Uno va aprendiendo más y se da cuenta que la plenitud de la doctrina de la Trinidad está en el Nuevo Testamento. Y ahí podemos retroceder al Antiguo Testamento para entender. Sin embargo, hay versículos claros, ¿no? Pero Génesis 1:26 no es el principio para hablar de la Trinidad. Sino que más bien tenemos que regresar ahí y decir, aquí hoy sí, porque cuando habla y dice en 1:26, hagamos al hombre a nuestra hechura, a nuestra semejanza, vemos una pluralidad. Amén. Vemos una pluralidad. Así que, pero vamos a orar antes de entrar al estudio. ¿Les parece bien, hermanos? Oremos. Amén. Aleluya. Sí, porque ahora hasta ni para comer se ora, ¿no? Ahora el cristiano ha cambiado. Pero ahora ni para comer ora. Ya cuando se acuerde de orar, ya se engulló todo. Ya por la pupusa número 6. No oré. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, en esta Padre, hora, Dios Santo, mío, la gloria, aleluya. nos presentamos delante de ti, oh Dios, Eterno, Dios de la gloria, grande y poderoso. hambrientos, sedientos de tu palabra,
Queremos aprender de ti. Queremos, Dios de la gloria, que tú nos enseñes, Espíritu Santo de Dios. Ilumina nuestro entendimiento para que podamos nosotros aprender de tu palabra y de esa manera enseñarles a otros que tú estás llamando paso a paso, poco a poco, a tu iglesia, Dios de la gloria, que pronto será arrebatada, Señor. Damos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Vamos a darle una doctrina, Padre Santo, que está ahí en tu palabra, Dios de la gloria, y que nosotros la creemos, no ciegamente, sino que, Dios mío, a través de tu palabra, que tú la has dejado y que tú has mandado que se escudriñe. Damos gracias a Dios en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, aleluya. Puede sentarse. Cristo vive, hermanos. Amén. Aleluya. Amén. Cristo vive y para siempre es su misericordia. Así que reconocemos que la palabra Trinidad no se encuentra en el texto sagrado, o sea, en la Biblia. Y que la doctrina que representa tampoco es enseñada directamente, pero está ahí. Pero está ahí. Está en la Biblia. Y entonces, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La doctrina de la Trinidad, prácticamente, como dice un teólogo, pertenece a lo que se llama la revelación progresiva de la verdad de Dios. Revelación progresiva, o sea que es paso a paso, poco a poco. Amén, hermanos. Amén. Por eso, ¿verdad? A los nuevos, a los hermanos tiernos, o a los que tienen ya 2 o 3 años, les aconsejamos, ¿verdad? Que no se vaya de una vez al Apocalipsis. Quiere saber que es el anticristo, ¿verdad? Quiere saber, no, que vaya paso a paso. ¿Entiendes? Que empiece por ejemplo según San Juan, que lea el Nuevo Testamento, y así poco a poco, ¿no? Que vaya, ¿verdad? Ahí con el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque está unido totalmente. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Amén. Amén. Y el tema principal de la Biblia es Jesucristo. Ay, santo. No es ninguna denominación. Amén. Porque ahora el error es ese, ¿no? Hay ciertas denominaciones que se atribuyen la verdad. Nosotros estamos en la verdad y aquellos no. Dios se mueve aquí así, allá no. Ellos están equivocados porque aquí nosotros nos saltamos, pero como me asaltan, ellos están equivocados. Eso no es ninguna doctrina. Eso es prejuicio. ¿Me entiendes? Eso es prejuicio. Entonces, ¿verdad? Eso vemos nosotros en grupitos, ¿no? ¿Verdad? Aquellos no sirven, aquellos tampoco, aquel pastor tampoco, aquel pastor tampoco. Nosotros no vamos con el Señor, y son como 40 nada más. O sea que aquí no vino a morir solamente por 40. Es bien absurdo, ¿no? Lo que se escucha hoy. ¿Y eso qué es eso? Falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Entonces, la doctrina de la Trinidad pertenece a lo que se llama la revelación progresiva de la verdad de Dios. La doctrina de la Trinidad la vemos revelada en su plenitud o totalmente cuando llegamos al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento. Es ahí. Entonces es ahí donde es por eso que hoy, si usted escucha estudios bíblicos de judíos mesiánicos, ellos van a rechazar la Trinidad. Y entonces usted tiene que estar bien maduro, con carácter, para que usted no lo confunda. Porque muchos judíos no creen en Jesús. Es más, muchos de ellos no creen que Él vino. Es más, lo están esperando todavía. Por eso cuando venga el anticristo, ellos van a creer que Él es el enviado. Y entonces, cuando usted escucha a un judío hablar, rechaza totalmente el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, rechaza las lenguas, rechaza el Espíritu Santo, porque él nada más cree en la Torá. Cree en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, porque ellos no creen en Jesús. Entonces, para mí eso yo lo entiendo. ¿Me entiendes? Que ellos rechacen, pero a mí no me quitan de mi posición. ¿Está entendiendo? Pero si uno, ¿verdad?, es medio flojo, usted le va a creer ahí. Amasó amar. Amajanda, aleluya. Pero le va a creer a qué? A la Biblia. Amén. Amajanda, amasó amar. A la palabra de Dios. Pero hay que escudriñarla.
hay que entenderla. Porque hay ministros que predican la palabra y están equivocados. ¿Está entendiendo, hermanos? Hay hermanos que están equivocados en su interpretación de la palabra de Dios porque no la han interpretado ellos, no que han escuchado a otros decir eso y lo han aceptado así. ¿No? Y así es. ¿Cómo me pasó a mí en mi infancia o niñez en el Señor? Amén. Que creía en las doctrinas que eran así, pero el Señor me dijo, no es así. Y me dio la palabra y me abrió el entendimiento. Entonces entendí. Amén. Y esa es la importancia de depender de Dios. Así es que vemos nosotros, a medida, ¿verdad?, que Dios a medida que Dios va revelando su verdad, poco a poco, en porciones progresivas, o sea, poco a poco. ¿Verdad? Poco a poco. O sea, Dios, ¿verdad?, permitió que el Espíritu Santo inspirase a estos hombres para que se escribiese la palabra de Dios conforme pasa el tiempo, ¿no? ¿Me entiendes, verdad? Y ahora pues tenemos la Biblia, ¿verdad? Tenemos muchas Biblias. Y entonces ahora pues entendemos mejor nosotros que ellos. Amén. Amén. Pero usted, recalco otra vez, usted debe leer la palabra. Amén. Debe de leer. Todos los días. Así como usted come 3 veces al día, hay que comer palabra de Dios todos los días. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra es alimento a nuestra alma. Amén. Y hay consejos de la palabra de Dios que es como un vaso con agua fría al alma sedienta. De una palabra. Amén. De una motivación. De una sanidad. De una respuesta. La palabra viene y nos da paz. Amén. Cuando nosotros la leemos, el Señor nos habla. ¿Le ha pasado eso a usted? Que cuando está en problemas o dificultades, o está ansioso, o está esperando una respuesta, usted va a la palabra y de pronto el Espíritu Santo le da un versículo. Y le está hablando a través de ese versículo. Y usted dice, eso es para mí. Amén. Es para mí. Entonces el Dios me está hablando a mí. No es cierto que le dijera a alguien, ore por mí. O profetíceme. No. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿No? Entonces es muy importante eso. Entonces, al final voy a dejar una explicación de lo que estoy diciendo, para no, ¿verdad?, entrar de una vez ahí. Pero vamos a ver unos versículos que hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que los tres son uno. Los tres son uno. Bueno, aquí está la explicación, quiero pasar de ahí. Pero bien, voy a poner esto, para que vayamos ahí, ¿no? Este es un diagrama de la Trinidad, ¿no? De la Trinidad. En el centro está la palabra Dios. Dios. Luego, en una esquina está el Padre, en la otra el Hijo, el otro el Espíritu Santo. Ahí está la explicación. El Padre, ¿quién es el Padre? Dios. ¿Verdad que sí? El Padre es Dios. El Hijo es Dios. ¿Qué pasó con el amén? Hay pentecostales aquí, Jesús solo. Infiltrados. Porque usted debe tener cuidado con los pentecostales, Jesús solo. ¿Sabe cuáles son? La Iglesia Pentecostal Unida. La Iglesia Pentecostal Unida rechaza la Trinidad. Mucho cuidado, ¿eh? Una vez di una clase de esa en el fútbol, se recuerda, sí se recuerda. Amén. Gran cuidado. Y les gusta pelear, son pleititos terribles. El Hijo de Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ayer estábamos leyendo Juan 1:1, ¿verdad que sí? Al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ¿qué? Era Dios. Amén. Y el versículo 14, ¿verdad?, que habla de San Juan, ¿verdad?, el verbo se encarnó, ¿verdad?, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo.
contradice ahí, ¿no debe decir? ¿Está contradiciendo eso ahí? Estoy preguntando, ¿no? El Padre no es el Hijo, Dios es el Hijo, ¿por qué? Porque el Hijo es Dios. ¿No? El Padre es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios. Lo estamos probando ustedes, ¿no? Aleluya, amén. ¿Verdad? Entonces a mí casi no me gusta, porque yo soy pentecostal. Yo soy colorado, hermanos. Pero no unicitario. Soy trinitario, amén. Y entonces, a mí casi no me gusta estar leyendo así, porque los pentecostales somos muy fogosos. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Y prácticamente un maestro es más tranquilo. Y yo soy un pastor. Amén. Y aparte de eso soy evangelista también. Y soy pentecostal. O sea, es difícil estar leyendo así, ¿verdad? Por eso cojo los dos sueltos así, ¿no? Entonces es bien difícil. Y a mí no me cambia nadie, amén. Aleluya. Así que, hermano, el Hijo no es el Padre. Pero el Hijo es Dios. ¿No? ¿Verdad? Entonces para acá, ¿verdad? Voy a leer mejor acá en vez de estar leyendo eso, ¿no? El Padre no es el Hijo. No es el Hijo. El Padre no es Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es Hijo y el Hijo no es Padre. Dios es Padre, Dios es Hijo, o sea, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Dios es el Padre. Amén. Y cada uno de ellos tiene su función. Si lo podemos decir así de una manera sencilla, Dios es el creador de todo, ¿no? Amén. Amén. ¿Verdad? Luego el Padre, el Hijo es el Salvador, prácticamente el pecador del mundo, ¿no? ¿Verdad? Y el Espíritu Santo es el que santifica. Eso es sencillo, pero eso no es todo. Eso no es todo, ¿no? Pero vamos a ver versículos donde hablan del Padre, hablan del Hijo y hablan del Espíritu Santo de una manera distinta. De una manera distinta. Esto era para último que le iba a dejar yo. Pero me metí ahí, ¿no? Estoy buscando los versículos porque ustedes me han hecho que me salga humo del cerebro. Aleluya. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son constantemente mencionados como personas separadas con operaciones específicas que se dice ser efectuados por cada una de ellas. Vamos a ir a Lucas capítulo 11, versículo 35. Lucas capítulo 11, versículo 35. Perdón, Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas 1, 35. Pero voy a dejar aquí la explicación esta vez. Porque me parece importante esa, viendo los versículos y viendo esa explicación que está ahí en la pantalla. Que les aconsejo que le tome una foto, ¿no? En Lucas 1:35 dice la palabra de Dios, respondiendo el ángel le dijo, está hablando con María, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Está hablando de los tres ahí, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No, está hablando de los tres. Luego nos vamos a Mateo capítulo 3 del 16 al 17. Mateo capítulo 3 del 16 al 17.
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ve? Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Esto es lo que dijo al principio. La palabra Trinidad no está como doctrina en sí, pero está implícita en la palabra. Amén. Entonces, al escudriñarla, nos damos cuenta que hay tres. Amén. Pero no son tres dioses, como dicen algunos, ¿no? ¿Verdad? Sino que solamente es uno. Pero cuando un judío habla que hay un solo Dios, claro, ellos están refiriéndose a Dios. También nosotros decimos que hay un solo Dios. Claro que sí. Amén. Que se manifiesta en tres personas. Pero en esencia ellos son uno. Son uno. No están divididos, son uno, ¿no? Pero cada uno hace su labor. Y eso, pues, verdad, está en Marcos 1, del 10 al 11, y está en Lucas 3, del 21 al 22, el mismo versículo 20, o lo mismo que se dice. Luego vemos en Hechos 10:38. Hechos 10:38. Cómo Dios, está hablando del Padre, ¿verdad que sí? Dios es el Padre, ¿no? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ahí está el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. ¿Verdad que sí? Está ahí, ¿no? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Está hablando, ¿verdad?, de personas distintas, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Verdad? Entonces el Padre, ¿verdad? Entonces, ayer hablábamos, ¿verdad?, que Jesús dice, ¿verdad?, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Ha visto al Padre. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Jesús, ¿verdad?, él fue o es la imagen invisible del Padre. ¿No? O Hebreos 1:3. Para que vayamos ahí alternando, ¿no? Hebreos 1:3, para que vayamos alternando y vayamos al mismo tiempo repasando lo de ayer, confirmándolo y estamos ahí aprendiendo de una manera distinta, pero que a mí me encanta, ¿no? No sé a usted, hermano. Aleluya. Hebreos 1:3. Cuando dice él, se está refiriendo a Jesucristo. Él, ¿cuál? Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estamos hablando de que él fue la imagen del Padre, y luego está hablando también, ¿verdad?, que él se sentó a la diestra del Padre en las alturas, ¿no? O sea, ¿verdad?, la doctrina pues no se puede rechazar, está ahí. Está ahí la enseñanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Lo mismo es cuando, ya vamos a llegar ahí, cuando Esteban, ¿no?, el primer mártir, ¿verdad?, que es el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, cuando él está siendo apedreado por causa del testimonio de Jesucristo, ¿verdad?, los judíos lo están, ¿verdad?, apedreando porque él está hablando de Jesús. Y cita el Antiguo Testamento y habla de Moisés y empieza a hablar y ellos, ¿verdad?, no quieren entender porque Dios ya en su plan ya tenía eso preparado también. El plan de Dios es maravilloso, Él es perfecto. Para que ellos no rechazaran, para que usted y yo tuviéramos entrar. Eso es, amén. Por eso alabamos a Dios cuando entendemos el plan de Dios.
Amén. Entonces Esteban dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Ahí lo terminaron de matar. Pero mire lo que hizo el Señor. Le abrió los cielos. Y él vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Amasó a más. Qué tremendo, ¿no? Oh. Amén. Y entonces, pues, ¿verdad? Es una evidencia clara acerca de la doctrina de la Trinidad que no estamos equivocados. Amén. Amén, hermanos. Pero si escucha un judío, no es con ellos. ¿Verdad? Porque ellos pues no creen en Jesús. No. Y tampoco en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero si usted es un judío cristiano evangélico, él le va a confirmar lo que estamos diciendo. Pues ellos tienen mucho más, ¿verdad?, facilidad de entender la palabra porque ellos hablan hebreo. ¿Me entienden? Ellos hablan hebreo, ¿verdad? Es más, ellos hablan más de un idioma. Todos ellos. El que menos habla 3 idiomas. Todos los judíos. Amén. Y usted dirá, yo también, pastor. Pues yo también que sí. Está bien. Yo lo que voy a masticar el francés está bien. Bueno, me entendieron algunos, ¿no? Yo lo que practico es el francés. Aleluya. Así que vemos en Hechos 78, ¿no?, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Está diciendo el diablo también, que la pasada estudiamos acerca de él. O sea que el diablo existe. ¿Verdad que sí? Y es real. Amén. Pero este Jesús glorioso vino a destronarlo. Amén. Amén. Vino a humillarlo. Yes, aleluya. Aleluya. Amén. Así que Lucas 10:21. Lucas 10:21. Y como dicen los puertorriqueños, perdóneme si lo estoy haciendo leer la Biblia. O tiene que leerla, ¿eh? Amén. Si alguien está enojado, para levantarme la mano y decir, estoy enojado, pastor. Y le voy a preguntar por qué. Lucas 10:21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu. Ahí está con E mayúscula. No hablando del Espíritu humano, hablando del Espíritu Santo. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Qué glorioso, ¿no? Aleluya. Se regocijó en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba en él. Amén. Amén, estaba en él. Y entonces, ¿verdad? Porque nosotros leímos en Mateo 4 la vez pasada, que cuando él salió del ayuno de 40 días, antes de comenzar su ministerio, el Espíritu Santo lo llevó porque fue tentado por Satanás. Amén. Así como nosotros nos regocijamos, ¿no? Cuando nos reunimos, ¿verdad? Nos regocijamos en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos regocijamos con el Espíritu Santo. Amén. Y la gente no lo entiende. La gente dice, están locos. Miren cómo saltan, miren cómo corren, miren lo que hablan. Eso es del diablo, dice la gente. Porque la gente se entiende. La gente no entiende. Es más, hay gente que es cristiana que ha dicho que no es de Dios. El mover del Espíritu Santo es algo de verdad triste. No va a ser visible, triste. Triste, muy triste. ¿Por qué? Porque blasfemaron en contra del Espíritu Santo de Dios. Y eso es un peligro muy serio. Amén. Atribuir al diablo el mover del Espíritu Santo de Dios, solo por decirlo, pues ese es el pecado que no tiene perdón. Ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. Entonces el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Lo ha leído? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. ¿Y qué contristar? Entristecer. Y si entristece es porque es una persona, tiene sentimientos.
toma decisiones, es una persona. Piensa, decide. Amén. El Espíritu Santo que está en nosotros decide por nosotros. Cuando lo dejamos a Él, que haga su labor en nosotros. Cuando no, hacemos nosotros lo que queremos. Amén. Porque Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Eso es lo que dijo el Señor. Cuando está hablando del Espíritu Santo, que Él tenía que irse para que Él viniera. Es necesario que me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Hay cosas que ustedes no las entienden ahorita, pero las entenderán después, cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador. Y es lo que hará a toda verdad y a toda justicia. Por eso que estamos hablando, cada vez que leemos la palabra, pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine. Amén. Porque Él iluminó a esos 40 autores que escribieron estos 66 libros que están en la Biblia. Y que hay otros libros escritos que se llaman libros apócrifos, que no están en el canon, ¿verdad?, santo del texto sagrado de la Biblia, que fueron quitados a través de estudios profundos que hicieron aquellos hombres y entendieron que no fueron inspirados. Por lo tanto, se sacaron. Pero que hay Biblias, como la Biblia católica, que los tiene, ¿no? La Biblia de Dios ha hablado, tiene libros, ¿verdad?, que están ahí escritos, el libro de Macabeos, ¿verdad?, Judith, ¿verdad?, de sabiduría, el libro de Enoch, que muchos lo citan, porque el libro de Enoch lo cita hasta Judas, ¿no? Y lo cita Pedro también, el apóstol Pedro, o sea que tienen cierto valor, ¿verdad? Y los otros como Macabeos es importante leerlos porque son libros históricos, pero no fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, amén, para poderlos meter en este libro que se llama Biblia, o Biblios en griego, ¿no?, que significa varios libros, 66 libros hay en esa Biblia que tenemos nosotros, ¿no? Aleluya. Así es que, ¿verdad?, entonces es importante que le pidamos a Él, ¿verdad?, que nos ilumine. Es importante que le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe a tomar una decisión si usted quiere mudarse de aquí a otro estado. Preguntarle a Él: ¿es tu voluntad, Señor, que me mude para Texas? Y esperar la respuesta. Porque la gente ora y agarra camino, ¿no? Ya oré, de eso. Y se va. Y cuando se vaya va a fracasar. Y le va mal, después viene de regreso otra vez para Nueva York. Conozco a varios amigos míos, ¿no?, ¿verdad?, de mi época, que se fueron y volvieron. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ¿verdad?, oramos, pero cuando oramos, orar es hablar con Dios. Cuando le preguntamos a Él, hay que esperar una respuesta. Bueno, yo estoy esperando no una, varias respuestas de Él. ¿Ves? Y no las he recibido todavía. ¿Estoy mal con Él? No, Él tiene su tiempo para contestar. Amén, y me está haciendo sobrino. Aleluya. Así que estamos esperando respuesta de Dios. Así que, hermanos, vemos entonces lo que dice acá, ¿no?, ¿verdad?, en la pantalla. Vamos a volver ahí otra vez. Reconocemos que la palabra Trinidad no se encuentra en el texto sagrado y que la doctrina que representa tampoco es enseñada directamente. Aunque en verdad no esté formalmente anunciada en la Escritura, puede estar implicada en las afirmaciones de la misma, lo que estamos comprobando en este instante a través de los versículos. Eso lo dicen aquí, ¿no? Que a las afirmaciones de la misma, o de la palabra, que ya van a ser la expresión propia y necesaria de estas afirmaciones. En este caso, la doctrina es una conclusión sacada inductivamente de lo que anuncia la Escritura. Y así es tan ciertamente una doctrina de la Escritura como lo es una ley natural, como de la gravitación, o sea, de la gravedad, ¿no?, que es una enseñanza de la naturaleza, ¿verdad? Que la naturaleza no dice: aquí está la ley de la gravedad, ¿verdad?, aquí está la velocidad de la luz. No, los hombres han descubierto eso. Pero Dios lo creó desde un principio. ¿Me entienden? ¿Verdad que sí? Lo creó desde un principio. Y ellos a través, ¿verdad? Y hay muchas cosas que se creían que ya estaban hechas, pero no, en la actualidad todavía se siguen descubriendo y se han dado cuenta que ciertas investigaciones con respecto al cerebro, ¿no?, ¿verdad?, y estaban equivocadas. Y se han ido descubriendo más, o sea, ¿verdad?, que todavía pues estamos en pañales, todo, casi. Amén.
Así que es importante siempre, hermanos, no decir que lo sabemos todo. Sí. Amén. Sino que, ¿verdad? Entender que tenemos que aprender cada día. Y dejarse enseñar, ¿no? Dejarse enseñar. Así que la doctrina, ¿entendieron eso de la revelación de la naturaleza? ¿Lo entendieron? Es como la medicina, ¿verdad que sí? Al principio de la medicina, allá en Grecia, ¿verdad? Ese hombre no sanaba con medicina, pero no se había descubierto la medicina. Él sanaba con palabras. ¿Me entiendes? Y bíblicamente hablando, hay palabras que sanan. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí o no? Y hay palabras que te matan. Amén. Hay palabras que te pueden desanimar. Y hay palabras que te pueden avivar. Amén, hermanos. Entonces, ¿verdad? La medicina, ¿verdad? Se abrió descubriendo poco a poco, ¿no? Poco a poco. Pero antes la medicina era las plantas naturales, ¿verdad? Pero ¿cómo la descubrió el hombre? ¿Me entiendes? Es como decir, ¿cómo saber que el chile picaba? Alguien se equivocó y pegó el grito. ¡Ah! Cuando probaron pensando que era dulce y se quemó la boca, ¿no? Ahí con mi papá, ¿qué conoció Chiltepe en El Salvador? Los salvadoreños. ¿Qué conoció Chiltepe? Mi papá agarraba los pocos y los echaba. Y comía. No podía comer sin estarse echándose en la boca. Yo era un bebé, ¿no? Yo lo miraba. Y uno aprende eso. Y varias veces, ¿verdad? Mi boquita estaba bien roja. Por curioso. Porque tostaba una tortilla, le echaba limón y le hacía un chiltepe. Y después no aguantaba toda la boca, ¿no? ¿Cómo descubrí eso yo? Probando. Aleluya, pero ahora lo he rechazado. Pero todo es, ¿verdad? Investigación, ¿no? Investigación. Así que, pero vemos acá, ¿verdad? Que estas explicaciones que están acá son de teólogos, que le he puesto el nombre. ¿Me entiendes? Gente, ¿verdad? Que se profundiza en la palabra de Dios. Esta última, que voy a leer acá, la doctrina de la Trinidad pertenece a lo que se llama la revelación progresiva de la verdad de Dios. La doctrina la vemos revelada en su plenitud cuando llegamos al Nuevo Testamento. Este hombre es un anciano, es un español. Yo le voy a poner el nombre para que ustedes puedan escucharlo en YouTube. Y ustedes puedan aprender. ¿Me entienden? Pueden aprender, ¿verdad? Porque son hombres que aprendieron, ¿verdad? De gente que algunos de ellos pues ya no están, ¿verdad? Y aprendieron acá en Texas de un seminario, ¿verdad? Tremendo, donde también daba clases el doctor Pentecostes, que escribió ese libro, que algunos de ustedes lo tienen, ¿verdad? Eventos del Porvenir. Que si usted lo tiene ahí, ¿verdad? En su casa y no lo lee, tráigame, me lo da a mí. Yo tengo dos de ellos, pero démelos a mí, lo vamos a arreglar a alguien que lo quiera leer. Y usted lo lee, aprende. Aprende, ¿me entiende? Acerca de los eventos futuros del porvenir. Así que él se llama Hermes Carvallosa. Amén. Yo le comparto a usted, como algunos les he compartido ciertos nombres de ciertas personas, porque les veo el interés de aprender. Amén. ¿Verdad? Porque como pentecostales estamos acostumbrados, ¿verdad? A ver, no voy a decir nombre, ¿no? A ver, ¿verdad? Al hermano que grita, ¿verdad? ¿Y qué es esto? ¡Se metió Dios! ¡Aleluya! Y empieza gente a correr. Me encanta ver eso, pero al final quedamos igual. No gozamos por el entendimiento, ¿verdad? Queda igual. No aprendimos nada, solamente nos gozamos al ver la manifestación del Espíritu Santo haciendo cosas que hasta el predicador se pregunta, ¿qué es esto? A mí me da risa cuando escucho eso. Porque está pidiendo que se mueva el Señor y cuando se ve está preguntando, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, no? Cada vez que nos reunimos nosotros, pues queremos que la presencia de Dios se mueva y que lo otro, y cuando suceda, no esperamos que es esto. Gócese, métase en el fuego de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, todo es importante, ¿no? Pero la palabra de Dios es más importante. El conocimiento, ¿no? Amén. Así es que él se llama así, ¿no?
Bien, vamos a ir a Juan 3:34. Juan capítulo 3, versículo 34. Porque el que Dios envió, ¿a quién envió Dios? A Jesús. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios nos da el Espíritu por medida. ¿Ve? Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese versículo tan pequeño, ¿no? Porque el que Dios envió, o sea, está hablando del Hijo, el enviado, ¿verdad que sí? El Mesías, el enviado, el Hijo. Las palabras de Dios hablan. Por eso Jesús decía, ¿verdad? Las palabras que yo hablo no son mías, son del Padre. Amén. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa es la palabra de Jesús mismo, ¿no? Pues Dios nos da el Espíritu por medida. Jesús no tenía el Espíritu por medida, lo tenía completo. Amén. Por eso habla Isaías 61, ¿va? Me ha ungido Jehová. ¿Cómo lo ungió? Con la presencia del Espíritu Santo de Dios, completamente, para libertar al cautivo. Amén. Para abrir las cárceles al que está preso. Cárceles espirituales, no físicas, espirituales. Amén. Entonces, vemos entonces acá, hay un versículo bien tremendo, que está bien claro, ¿no? Mucho más claro, ¿verdad? Pero que no dice la palabra Trinidad. Y es primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Para mis hermanos tiernos, ¿verdad que sí? El Padre nos permitió nacer a nosotros. A nosotros. A Él le plació hacernos nacer a nosotros. No fue una equivocación de papá ni de mamá. Aunque quizás ellos no quisieron tenernos o tener ese hijo en ese momento, pero nacimos nosotros. Cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que fue la voluntad de Dios. Que viniésemos a este mundo y que conociéramos a su Hijo Jesús. La palabra conocer, estamos hablando no de una imagen, sino a través de la fe. Conocemos a Jesús. ¿Cómo le conocemos? Bueno, por el cambio que ha hecho en nuestra vida. Y usted no me dejará mentir, ¿no? Pero los que estamos en Jesucristo, en nuestra vida hay un poder. Amén. Que no se ve, pero que en nosotros. Amén. Está dentro de nosotros. Y que nos hace vivir a la manera de Dios cuando nosotros de verdad también obedecemos su palabra. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Y entonces, ¿verdad? Hay una fuerza como que te hace querer sacarte para afuera y te hace ver las cosas que están allá afuera, que las decides para el mismo tiempo. Hay otra fuerza dentro de ti que te dice que no lo hagas. Pero eso sucede solamente cuando venimos a Cristo. Pero antes no. Entonces es una evidencia que estamos en la verdad, que estamos en Cristo. Que esto no es cuento de hadas, ¿no? O es un mito, ¿verdad? Como a mí me encanta escuchar estos hombres, ¿no? Que debaten entre ellos y que han investigado más de Jesús que los cristianos. Pero hablan de un Jesús histórico, como que ya pasó de moda. Como que ya, ¿verdad? Él fue como el Buda o como otro de los grandes antes. No. Jesús murió y resucitó. Yes, amén. Y Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Yes, aleluya. Aleluya. Amén. Él es Dios. Amén. Él es el mismo ayer, ahora y por todos los siglos. Aleluya. Amén. Y ese sacrificio en la cruz del Calvario, cuando Él resucita, ¿verdad? Y Él se aparece por 40 días con pruebas indubitables a sus discípulos, a sus apóstoles,
Amén. Y les habla en Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8. No se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, dando el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y me seréis testigos en Judea, Jerusalén, Samaria, hasta el último de la tierra. Amén. Ese poder de Dios no ha pasado de moda. Es el mismo. Es el mismo poder de Dios. Es el mismo Espíritu Santo de Dios que sella a todo aquel que viene a Cristo en los tiempos modernos que estamos viviendo. Amén. Entonces, no ha pasado. Hay cristianos o algunos bautistas que tienen una cierta enseñanza. Miren, hay mucho, demasiado terrible, hermanos. Que nosotros nos vamos de esta tierra y nos vamos prácticamente en diaper para el cielo. En lo que requiere el conocimiento de todo lo que debe tener. Hay personas que tienen una enseñanza que se llama cesación, que cesa, ¿verdad? O sea que hay ciertas manifestaciones del Espíritu Santo que ya no se dan, que pararon, que fue solamente para ese momento del día de Pentecostés. Por eso ellos no creen en las lenguas. Y ellos dicen que son del diablo, ¿verdad? Que son jerigonzas. Pero glosolalia, esas son palabras que tienen su significado. Jerigonzas son las del diablo. Lo que los demonios saben, porque ellos también hablan en lenguas. Y sueltan maldiciones cuando hablan en lenguas. Pero el Espíritu Santo no. Uno habla misterios con Dios. Dos, o el Espíritu Santo le está hablando a alguien que nosotros no conocemos su idioma, pero él puede hablarle a él a través de uno en el idioma que él entiende, como sucedió en el día de Pentecostés. Amén. Y entonces ellos creen que fue para ese tiempo, pero no. De tal manera cayó gloriosa que le servimos nosotros, que envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por nosotros. Y para los tiernos que tal vez no entendieron ayer bien la clase, Jesús es el nombre, ¿verdad?, humano de Él. Pero que antes Él no se llamaba Jesús, a Él se llamaba el Verbo. El Logos, que fue un nombre que le puso el Espíritu Santo de Dios a la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Pero cuando se cumple, cuando Él nace, le dice, le pondrás por nombre Jesús. ¿Qué lo dice el ángel? Gabriel, ¿no? A María le pondrás por nombre Jesús, que significa Yeshua, Salvador. Amén. Y será Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Amén. Hablábamos de esos versículos ayer, ¿verdad? Para preguntar quién es Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Pero pues se llama Jesús después que se encarnó. Y ahora es Jesucristo, Jesús Cristo, el Salvador ungido, el Salvador enviado, ¿no? Jesucristo, ¿no? Entonces, hermano, ¿verdad? Para hablar así, ¿no? En español, ¿no? ¿Verdad? Porque si usted escucha a otra gente que habla de una manera con palabras técnicas, que yo siento que no para una congregación, no se debe hablar así, sino que debe hablarse sencillo. Amén, sencillo. Y entonces, ¿verdad? El Señor, pues, ¿verdad? Viene, ¿verdad? Y entonces, Él no cambia. El Espíritu Santo de Dios sigue activo. ¿Me entiendes? Y cuando sucede el arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo no se va del mundo. Él sigue activo acá. Él sigue activo trabajando en la semana 70 de Daniel. Trabajando con la gente que se queda aquí. No es que Él se va con nosotros y ya no vuelve. No, nos vamos nosotros. Amén. Nos vamos nosotros. Pero Él sigue activo aquí. Trabajando en ese tiempo. ¿Por qué? Porque todo Israel será salvo. ¿Me entiendes? Y habrán evangelistas, ¿no? Sacados de Israel que predicarán el evangelio a esa gente. ¿Qué pasó? Los de la luna. O salimos teólogos o salimos teólogos. No, ser teólogo con seguridad. Aleluya. Así que, ¿verdad? Pero despacito, hermano, tranquilo, ¿no? Tranquilo, no se ofusque. ¿Verdad? Tranquilo, que poco a poco, ¿no? Usted va a ir aprendiendo poco a poco. Despacito, ¿no? ¿Verdad? Despacito, ¿no? No se va a poner la Biblia aquí en la cabeza, como decían unos hermanos que yo conocí muchos años atrás. Ellos creían que apareció la Biblia, que les iba a meter en la cabeza. Sí, eso la gente lo hace con mucha sinceridad. Hay hombres que se burlan de eso, yo no.
sino que yo veo la sencillez del ser humano. El límite de nuestra mente que nos hace pensar que al tener la Biblia acá nos va a librar de los demonios. No, para nada. ¿Verdad? O yo vi, porque estoy hablando de mis experiencias personales, ¿verdad? Poner la Biblia a un enfermo así la Biblia, en el nombre de Jesús es sano, se libre de eso, con la Biblia encima de la gente. Eso es de verdad triste. No. Es con la autoridad que Dios te da, en el nombre de Jesús, fuera. Amén. Yes, amén. Amén. Con autoridad, con seguridad. Entonces, en los bautistas, hermanos bautistas, que son hermanos preciosos, ¿no? Que no despreciamos a ninguno de ellos, y que ellos rechazan las lenguas, dentro de ellos, en sus congregaciones, ¿verdad? Estoy hablando de amigos que yo conocí, ¿verdad? Y que de luego el Señor los llamó al pastorado, que estaban en las iglesias bautistas de mi país, ellos ahí, orando entre ellos, de pronto, hablando en lenguas. O sea, gente fiel, ¿verdad? De pronto, ¿verdad? Hablando en lenguas. Y había que salirse de la iglesia bautista, porque ahí no los querían, ¿no? Salieron a fundar iglesias pentecostales. O sea, que no ha cesado. Dios no para, Dios no duerme como nosotros. Él sigue trabajando. Y es cuando dijo Jesús, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Amén, yo trabajo. Entonces el Espíritu Santo vino a seguir la obra que Jesús había comenzado. ¿A través de quiénes? A través de nosotros. A través de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? O sea que es una doctrina que está ahí en la Biblia. ¿Cuántos lo creemos hoy? Amén. Amén, hermanos. Así es que vamos a ver otros versículos. Vimos Juan 1.7. Primero es Juan 5.7. Ahí nos quedamos, ¿verdad que sí? Ahí nos quedamos, ¿verdad? Primero es Juan 5.7, miren. Dice el apóstol, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Son uno. Tremendo, ¿no? Yo me gozaba ayer hablando con el Señor, ¿verdad? Leer estos versículos, algo no ignoramos, pero de pronto uno orando y platicando con Él, uno dice cosas, ¿verdad? Que te las da el Señor, ¿no? ¿Verdad? Y de ellos tres son uno. Y yo le dije, Señor, también conmigo sos uno. Porque somos uno con el Señor. Somos uno con el Señor. Cuando entendemos eso, crecemos. Crecemos porque nos preocupamos por entender mejor, ¿no? El mensaje de Dios para nuestra vida y para entender quiénes somos nosotros en verdad. Aquí en esta tierra. ¿Por qué estamos en Cristo? ¿Por qué? Hay un objetivo principal para cada uno de ustedes y para mí. Y hay que descubrirlo. Amén. ¿Por qué estamos aquí? ¿Verdad? No nos ha llamado para seguir sentados, ¿verdad? Y durmiendo y comiendo pupusas y engordando. No, hay una labor que desarrollar. Porque el tiempo es corto. El tiempo es corto, ¿no? Así que, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y eso lo dice lo dice Jesucristo en el capítulo 27 de la Evangelio de San Juan. Que hoy mi Padre uno somos. Y luego Él ora para que la iglesia también seamos uno. Así como Él y el Padre son uno. Tremendo, ¿no? Entender eso. ¿Qué significa ser uno? ¿Qué significa que la mujer y el marido son uno? Ya no dos, son uno. Amén. Pero entender eso de verdad, al entender eso, se acaban barreras. Se acaban discusiones. Se acaban diferencias. Cuando uno entiende eso. Y cuando entendemos esto en el Señor, que somos uno con Él, hermano, uno llega a la entonces Dios empieza a depositarte, en verdad, lo que Él quiere depositar en ti. Amén, para poder usarte. Así que no nos encontramos del Señor. Aleluya. Bien, vamos a leer también Primera de Pedro 1:2.
Primera de Pedro 1:2. Aleluya. Primera de Pedro 1:2. Mientras ustedes lo buscan, amén. ¿Están buscando? Amén. Amén. ¿Saben, hermano? Estamos en agosto, ¿verdad? Y ahí me gustaría que tuviésemos un tiempo de convivio. ¿Qué les parece, hermanos? Antes que el verano se vaya. Amén. ¿Verdad? Que disfrutemos de una manera distinta a lo que hemos disfrutado antes. Amén. Yo decía a un hermano, tengo una cocina ahí que la compré, yo la he usado una vez con mi esposa, la más, porque solamente es para los dos. Y ahí está cubierto, ya no han visto lo que ha llegado, ¿no? Está cubierto ahí. Me gustaría que en casa nosotros disfrutásemos un momento. Que hagamos una fecha y que nos reunamos ahí, que comamos, que disfrutemos, que alabemos a Dios, que oremos. ¿Me entiendes? Amén. Amén, que nos hagamos preguntas, que podamos fortalecer nuestros lazos. Amén, que tenemos con Dios de Dios. ¿Les parece bien? Amén. Amén, hermano, ¿verdad? Para usar esa cocina, porque no hay que decir, venga a buscar cocina nueva ahí. Aleluya. Entonces mi esposa, ¿verdad? En la pasada pues, cocinamos ahí, en el pedacito chiquito que está a un lado, ¿no? Suficiente para todos. Quedamos hasta locos con lo que comimos. Así es que, 1 de Pedro 1:2. Elegidos. ¿A cuáles elegidos? A nosotros. Amén. Nosotros fuimos elegidos. Por eso estamos en Cristo. Amén. Porque fuimos elegidos, porque así a Él le plació. Amén. Mire, elegidos según la presciencia. Presciencia es el conocimiento anticipado de Dios de las cosas. O sea que ya estábamos en Él nosotros. Desde antes de la fundación del mundo. Soy glorioso, muy glorioso. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Dios Padre, ¿no? En santificación del Espíritu. Ahí va el Padre y el Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Qué tremendo, ¿verdad? Ana Sandra, ahí está el Padre, ahí está el Hijo, ahí está el Espíritu Santo. Amén. Amén, pero quiero decir esa parte para los hermanos tiernos, ¿verdad? Para los nuevos, o los que tal vez nunca han escuchado esta explicación. Elegidos según la presencia de Dios. O sea, usted que está aquí, yo que estoy acá, todos mis hermanos que están en el mundo entero, que estamos en Cristo Jesús, fuimos elegidos por el conocimiento anticipado de Dios. O sea, antes que tú nacieses, ya estabas en el corazón de Dios para que nacieses en el día, la fecha y la hora, en la nación que fuese, en el lugar que fuese, ya estaba escrito. Y también como está escrito, también el día, la hora y la fecha, que a usted ya se le olvidó, y quizás a mí también, cuando Él nos llamó a su presencia. Amasó a Mike. Amén. Y le abrimos el corazón a Él. Todo eso ya estaba escrito por la presencia de Dios. No presencia, presciencia. El conocimiento anticipado de Dios de las cosas. Amén. Si estamos en Cristo, es porque Él ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! ¡Qué glorioso, hermano! ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! Gloria a Jesús. Aleluya. No, ustedes no creen que es maravilloso del Señor. Amén. Mucha gente no viene a Cristo. Mucha gente se rechaza a Cristo y ha muerto. ¿Ha muerto amistades suyas? ¿Que se fueron sin Cristo? Sí, sí. Amén, ¿verdad? Amigos, entre comillas, que yo tuve, ¿no? En mi juventud, muchos de ellos se fueron ya. No están con el Señor. Y yo sigo aquí todavía porque no ha llegado mi hora. Y se recuerda la vez pasada que les dije a ustedes del accidente que tuvimos nosotros, antes que esta iglesia fuese fundada, hace 16 o 17 años, pues pasó esto. Este es el saco, mira. Este es el saco. Estoy tan nítido, ¿eh? Que no casi no me lo pongo. Porque la clave para que las cosas duren es no ponérselas. Y entonces, hermano, el pantalón se deshizo, ¿verdad? Como ahí venía el hermano recostado en mi saco, ¿no? Era el pantalón que yo traía puesto se deshizo. Este es el saco. Amén. Te recuerdo, pero está bueno todavía.
Así que, elegidos según la presencia de Dios, Padre, santificación del Espíritu, o sea que el Espíritu Santo nos santifica. Amén. Para obedecer. El Espíritu Santo nos santifica para obedecer. Y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracias y por ser multiplicado. Ahora yo entiendo. Ahora yo entiendo por qué el Señor me amó a mí, ¿no? Me habló un día, en la tarde, que estaba con mis amigos, y de pronto, el día jueves, era un día de oración en la iglesia, mamá ya se iba con mi hermana que vino la vez pasada, ¿verdad? Ya se iba ella, ¿verdad? Y entonces subió un pensamiento de aquí a mi mente, y me dijo, ve a la iglesia. ¿Por qué pasó eso? Porque yo había sido elegido. Y usted también. Gloria a Dios. Y usted también, amén. Usted pasó por muchas cosas en la vida. No importa lo que haya pasado usted, tristes o lo que sea. Pero a usted no le pasó nada más, ni más, porque a Él no lo permitió. Él le preservó la vida a usted y los días. Para que usted llegase a Él. Porque Él ya lo tenía a usted. Gracias, Jesús. Amén. Elegido para que fuese su hijo. Amén, aleluya. ¿A través de quién? A través del que Él envió. Gracias, Jesús. A su madre. Al verbo, el logos. Se encarnó, se llamó Jesús. Yeshua, que significa Salvador. Amén. Y Él vino a dar la vida por nosotros. Y por eso estamos aquí. Por eso, no es casualidad. Para nada. Para nada. Usted vino aquí a hacerse millonario, algunos de ustedes. Pero jamás pensó ser cristiano. Y algunos vinieron acá y aquí los llamó el Señor. Y les cambió los planes. Ahora son más ricos que los millonarios de este mundo. Aleluya. Amén. Aleluya. Porque he conocido al Señor. Aleluya. Y sabe que va de paso en este mundo. 1 Corintios 12, del 4 al 6. Vamos a ir terminando. Es como que va a salir un poquito más larguito que ayer, ¿no? 1 Corintios 4, 12, del 4 al 6. Lo voy a buscar porque no lo tengo ahí. Vamos a ir a ver lo que sí es. 1 Corintios 12. Del 4 al 6. Ahora bien, Pablo está hablando ahí de los dones, ¿no? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Vea, la palabra espíritu está con E mayúscula. ¿Y por qué está hablando de esa manera? Lo voy a explicar. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. ¿Por qué el espíritu es el mismo? Porque el espíritu es el encargado de repartir los dones entre los miembros del cuerpo de Jesucristo. Él lo reparte dependiendo cómo uno es, su carácter, su entrega y todo eso. No es lo que yo quiero. Dame el discernimiento de espíritu. Tengo que hacerlo, pero si Él me ve que no tengo la capacidad, no me lo va a dar. Amén. Pero él es el que reparte los dones como Él quiere. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, el Señor, o sea, la segunda persona de la Trinidad es el que llama al ministerio. A los ministerios. Amén. Y hay diversidad de ministerios. Amén. Apóstol, profeta, pastor, evangelista, ¿verdad que sí? Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. ¿Ven? Ahí estamos hablando, estamos viendo ahí Padre, Hijo y Espíritu Santo con funciones diferentes. ¿Sí, hermano? Sí. Amén. 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 Y hasta el 6, no, hasta ahí nomás. Y luego vemos Hechos capítulo 2 del 38 al 39. Hechos capítulo 2 del 38 al 39. Si buscamos todos los versículos,
nos vamos de aquí a las 7 de la noche. ¿Me entiende? Y usted puede ponerme disciplina, ¿verdad? Enojado por eso. Pero usted puede seguir buscando en la Biblia cantidad de versículos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, donde se ve implícita la Trinidad. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? Hechos capítulo 2, del 38 y 39. Está hablando del apóstol Pedro. Pedro le dijo a aquella multitud, ¿verdad que sí? A esa multitud que estaba ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamar. Fíjense cómo están esos versículos ahí. Sencillo, pero no son nada de sencillos. Amén. Pero está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el último versículo, a que Dios llamare, que decir que no es el que quiere ni el que corre, sino el que tiene misericordia. Eso que dice. Amén. La última parte habla de eso. Por eso, cuando uno descubre eso, uno se alegra y se goza y uno se deleita en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Luego vamos al capítulo 7, versículo 55, de ahí mismo de Hechos de los Apóstoles, donde ya lo citamos, pero lo vamos a leer textualmente, donde habla de Esteban. Hechos 7:55. Pero Esteban, ¿quién era Esteban? Uno de los 7 diáconos. Pero Esteban, lleno, no estaba vacío, estaba lleno, como ustedes, lleno del Espíritu Santo. Dígame, dígame por fe. Yo no me estoy burlando. Porque tanto usted como yo demuestran llenos de Dios. Amén. Llenos del Espíritu Santo. Diga amén. Amén, amén. Diga amén, porque usted va a buscar de Dios para llenarse de él. Amén. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Y a quién más? ¿A quién más? A Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Amasó a mano. Aleluya. Cristo murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Eso no le pasó ni al Buda, ¿verdad? ni a otros hombres. Ellos han muerto, pero están ahí. Pero Cristo murió y resucitó. Por eso es que nosotros hablamos de vida eterna. Amén, hermano. Y la evidencia de que estamos en la verdad es la presencia del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, aleluya, que nos hace gozarnos algunas veces de una manera tremenda que no quisiéramos irnos de ese ambiente espiritual. ¿Verdad que sí? No quisiéramos irnos, yo no quisiera salirme de ahí. Amén. ¿Verdad? Y que tú no puedes detenerte, ¿no? Y lloras y te gozas en la presencia del Señor, ¿no? Pero vemos ahí, ¿verdad? A Esteban agonizando porque está siendo lapidado, está siendo asesinado por ser cristiano, ¿verdad? Y entonces el Señor da la solución. Como me dice, esfuérzate un poquito más, que no es en vano. Aquí estoy yo. Amén, aquí estoy yo. Yo vivo. Yo vivo para siempre. Soy real. Y aquí estoy esperándote, ¿no? Amén. Qué gloriosa esa revelación, ¿no? Eso fue una visión real. Despierto. No fue un sueño. No fue un sueño. Así que alabemos a Dios por eso, amén. Amén. Aleluya. Alabemos a Dios porque, ¿verdad? Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Que bien es cierto, ¿verdad? Hubo un hombre que mencionó por primera vez esa palabra, pero porque él pues lo había descubierto, ¿no? En la palabra de Dios. También hace mucho tiempo atrás.
¿verdad? Y su nombre fue Tertuliano. Fue el primero que puso ese término, tertuliano, en el segundo siglo después de Cristo. Cantidad de así. Aleluya. Así que, hermanos, ¿qué podemos decir? Seguir hablando. Veamos unos 2 versículos y nos vamos. ¿Qué les parece bien? Amén. Todos tienen hambre. A mí se me quitó. Efesios 2, 18. Efesios capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de Él, ¿cuál es? Cristo. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, en mayúscula la E, por un mismo espíritu al Padre. Mira qué chiquito ese versículo. Porque por medio de Él, o sea, Él es Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tremendo, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero vamos a Hechos 1, 7, 8. Yo sé que usted quiere ver Hechos 1, del 7 al 8. Vamos a regresar ahí. Yo sé que no nos gusta casi estar así, ¿verdad? Que nos vamos a un lado, vamos para otro. Pero es una manera de aprender, hermanos. Amén. No sé en su trabajo, no tienen un solo lugar a usted, ¿verdad? Va al trabajo, ve a hacer esto, ve a hacer lo otro, y te dan así, ¿no? De un lado para otro. Y a veces uno quiere moverse, pero es que la gente que está en un solo lugar se va a aburrir. 1, 7 y 8. Que ya lo dijimos también, ¿no? Y esto sucede ya hablando Jesús resucitado. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, porque ellos querían como saber de todos nosotros, ¿verdad? Pero hay cosas que van paso a paso. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Hay un versículo que quiero que lo veamos, lo tengo en mi cuaderno, ¿verdad? Ya viendo esto, es lo que dice el hermano de Vallosa, ¿verdad? Que no podemos hablar de la Trinidad allá en Génesis 1:26. Pero ahora sí, ¿verdad? Ahora que venimos al Nuevo Testamento, que vemos varios versículos, ahora sí podemos decir que allá hay una pluralidad. Amén. Y podemos hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Pero uno comienza equivocado. Cuando uno da una clase, y es más, yo lo hice antes, cuando habla de Trinidad, vamos a ir a Génesis 1:26. Ahí no está velado todavía. Pero en el Nuevo Testamento sí. Sin embargo, hay otros versículos que creo que lo leamos. Hay varios, pero me ponen solamente uno. Solamente uno. Y eso le queda a usted de tarea investigar, ¿no? Amén, hermanos. Investigar. Porque solamente a los niños les dan la boquita la comida. Amén. Cuando uno ya va creciendo, hay que rebuscarse uno. ¿Verdad que sí? Porque a veces papá no está en la casa, ni mamá, no tiene que ver qué cocina, ¿no? A ver qué come. Aleluya. Isaías 48:16. Isaías 48:16. Es más, ahí en Isaías hemos leído otras veces versículos donde dice el Padre a través del profeta: hicieron enojar mi espíritu y me volví enemigo de ellos. Pero este versículo, Isaías capítulo 48, versículo 16, y terminamos ahí. Pero yo pienso que este estudio es una base sólida ya, ¿verdad? Para los que estamos acá, es una base sólida sobre la Trinidad, ¿no? ¿Sí o no, hermano? Amén. Amén. Bueno, yo sé que tengo que estudiar acá, ¿no? Un año de instituto, ¿no? Puede tener hermano médico con 4 años, ¿no? No se lo he olvidado ya. Y sabe uno que si uno no practica lo que aprende, se olvida.
Hermanos, Amén. amén. Isaías, ¿dónde está Isaías, hermano? En la Biblia. Amén. Isaías 48. Así que para los tiernos, si alguien le pregunta a usted, ya te arruinaste, le van a decir. David te arruinaste. ¿Verdad? Ahora ya no es Alís, ahora le dice que querés pasar. ¿Verdad? Decirle, y tú contarle, no me arruinaste, soy muy pequeño. Soy muy pequeño. Y ahora necesito estar pagando para sentirme bien. Estoy bien ahora, más que antes. Amén. Y aparte de eso, también mi mujer que está allá está feliz. Porque sabe que estoy quietecito en el Señor. Amén. O sea, mira la seguridad que da el Señor. ¿Verdad que sí? La seguridad que da el Señor. Porque muchos, ¿verdad? Vienen y se van, ¿verdad? Y andan así, ¿no? ¿Verdad? Y por los vicios y todas esas cosas, se gastan el dinero, ¿verdad? Y a la pobre mujer, mamá, dando dinero, y ellos se lo gastan todo, ¿verdad? ¿Me entiendes? Pero Jesús nos ha librado a ustedes de eso. Amén. Ahora ya no soy bobo, ahora soy inteligente. Amén. Amén. ¿Verdad que sí? Soy inteligente. Claro que sí. Claro que sí. Gracias, Señor. Yo he escuchado gente que dice, yo me fumaba 2 cajetillas de cigarro. Dios mío, qué terrible. Yo tuve un amigo norteamericano, ¿no? No es que era amigo todavía, trabajamos juntos. Mire, ese se fumaba un cigarro y después seguía el otro. Eran como 4 que se fumaban seguido. Terminaba uno y con el mismo, ¿verdad? Chiquito que le quedaba ahí, encendía el otro. Y, wow, ¿verdad? Entonces yo decía cosas en mi mente que no las puedo decir, ¿verdad? Pero me parecía, pues, ¿verdad? O sea, quemar el dinero. ¿Verdad? ¿Y qué puede sentir interiormente el ser humano? ¿Qué es lo que hace el que fuma? Busca tranquilidad. ¿Cuál tranquilidad? Ninguna. Ninguna. Para nada. Eso es una mentira del enemigo en la mente de la persona que fuma. ¿Me entiendes? Mas no sabe que todo ese humo se va por los pulmones. Y se los está matando. Y se los está matando. Y aparte de eso, le llega la boca. ¿Cierto, no? Pero es que si le apesta la boca, ¿no? Y los dientes amarillos. Por eso lo hacemos, démosle gloria a Dios por eso, ¿verdad que no? No sé si te fumó alguna vez, ¿no? Amén. Pero vamos al texto, que no vayan a enojarse, hermanos. 16. Como yo le dije una vez a un hombre, ¿verdad? Mire, me dijo, no, mi mujer no me quiere, ¿verdad? A cada rato me da tal cosa. Le dije, ¿cómo te va a querer? Le dije, güey. Pero ¿cómo te va a querer así? Ella te ama, ella te dice que dejes de tomar, es porque te quiere y quiere seguir con vos. Él te puede llegar a cambiar de Asia aquí, pero todavía no te cambies. Pero es que ¿cómo no quiere estar conmigo? ¿Y cómo va a querer estar contigo si apestás? ¿Verdad que sí? Si apestás. Y la querés besar, ella no va a querer que tú la beses, porque te apesta la boca. Es que la gente quiere claro, ¿no? El hombre me dijo, pastor, usted tiene razón. La verdad que sí, me dijo. Es verdad. ¿Cómo va a querer estar conmigo y convivir como ando? Bueno, para que te des cuenta. Es que bueno es caer en la realidad, ¿no? Porque eso nos ayuda a querer cambiar. Pero cuando uno no quiere salir de la realidad, uno sigue igual. Bien, 48:16. Está hablando el Señor a través del profeta Isaías. Es importante que aprendamos eso también. Amén. Que cuando citamos a un profeta o citamos a un apóstol, digamos que está hablando el Espíritu Santo de Dios. Aunque a veces habla el apóstol. En el capítulo 7 de 1 Corintios, el apóstol dice, digo yo, no el Señor. Ahí está hablando él. Entonces eso queda no se puede tomar como doctrina, porque lo está diciendo él. Pues lo que dice el Señor es otra cosa. Amén. Entonces cuando habla un profeta, digamos, así aquí está hablando el Señor, a través del profeta Isaías. Para darle énfasis al Señor. Para darle lugar al Señor que Él se merece. No al profeta. Porque el profeta nada más es que un instrumento. Amén. Así cuando alguien a usted le dice, no diga, la hermana me dijo. Entonces puede ser verdad o puede ser mentira. Pero si dice, me habló el Señor a través de la hermana, ahí es otra cosa.
Amén. Hay otro punto. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Tremendo. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ahí lo dejo para que lo publique en su casa. Amén. Para que vea que la palabra Señor está con ese y la E con Jesús. Amén. Entonces ahí vemos la Trinidad. Y en muchos versículos del Antiguo Testamento también. Y en los Salmos también cuando habla del Espíritu Santo. Amén. Así que es importante ver cómo en la Biblia, ¿verdad?, esta doctrina no está como directamente como doctrina, pero al escudriñarla y en los versículos que vemos y en muchos versículos más, está ahí la realidad en la Biblia. De manera que la vemos a Dios porque no estamos equivocados. No estamos equivocados. Para nada. Amén. Así que démosle gracias al Señor por habernos traído de verdad a sus caminos y habernos traído a una congregación donde de verdad, como muchas otras, ¿verdad?, creemos, hermanos, en el Dios Trino. Amén. Y creemos en la santidad y en la obediencia, ¿no? ¿Verdad? Y que sabemos también que aquí estamos en la tierra, pero vamos de paso y que pronto nos iremos con el Señor. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, tenemos un aplauso a Cristo.